Entonces, nuestro objetivo es que ustedes como padres, madres, cuidadores o profesionales puedan salir con herramientas claras y con una orientación precisa que hacer, ¿no? Al final de cada intervención de cada profesional, vamos a tener la oportunidad de que ustedes puedan realizar las preguntas con sus inquietudes a medida que nos van escribiendo en el chat, ¿no? Vamos a dar ya un inicio a este conversatorio y vamos a iniciar con nuestro video institucional. La salud mental tiene una gran importancia en el contexto de un mundo complejo. La información se multiplica cada día, nuestro estilo de vida se conjuga y adapta con los cambios en nuestro entorno. Enfrentar los cambios de la vida es un reto. Debido a caminos que conducen a trastornos emocionales y encontrarse en conductas incomprensibles para nosotros, la mente se desgasta. Humanos, Centro de Bienestar Integral, viene a revolucionar la manera de abordar los acompañamientos de sanación física, emocional, conductual y mental. Contamos con las más modernas metodologías de consultas, equipos de neurotecnología, como lo son la valoración en realidad virtual, transcranial magnético, terapéutico y neurofeedback, que nos permite analizar y potenciar nuestras habilidades y respuestas emocionales con técnicas avanzadas de entrenamiento cerebral. Cuenta con el aval de la NASA y FDA y es efectivo para tratamientos de ansiedad, estrés, insomnio, depresión, rehabilitación de todo tipo de adicciones, mejora el rendimiento deportivo, mejora el desempeño laboral, entre otras cosas. No es invasivo y es indoloro. No hay agujas punzantes ni elementos cortantes y no emite electricidad. Tampoco precisa medicación. Puede aplicarse en niños a partir de 3 años, jóvenes y adultos mayores. En Humanos, Centro de Bienestar Integral, también tratamos patologías infantiles, como el trastorno de espectro autista, déficit de atención, hiperactividad, trastornos conductuales, ansiedad y depresión infantil. Contamos con especialistas de diferentes áreas, con una amplia experiencia. Nuestros procesos de tratamiento son integrales, personalizados y ajustados a la necesidad del integrante. Según la OMS, la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. En Humanos, Centro de Bienestar Integral, podemos ayudarte. Contáctanos. Ya. Bienvenidos a todas las personas que se siguen sumando a este conversatorio y damos paso a Jen Portilla, psicóloga, ya, máster en neuropsicología, está cursando un doctorado en autismo y neurotecnología, docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Con Jen vamos a tratar el tema detección y evaluación neuropsicológica del autismo, cómo o cuándo intervenir. Así que te damos la bienvenida, Jen. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto para mí poderme dirigir hacia ustedes. Bienvenidos a este espacio. Bueno, para dar inicio a mi intervención, vamos a hablar brevemente sobre qué es el trastorno del espectro autista. Inicialmente, cuáles son estos indicadores comunes de autismo en bebés y niños pequeños. ¿No? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se considera importante ya que afecta varias áreas de desarrollo del niño, ¿no? Los primeros indicadores de la presencia de este trastorno se pueden dar a partir de los 6, 9 meses. A medida que el niño va creciendo y no va desarrollando ciertos hitos en el desarrollo o áreas en el desarrollo, pues que van sufriendo algún tipo de retraso, como por ejemplo afectación en el lenguaje, afectación en la capacidad de percibir los diferentes estímulos del exterior, estímulos visuales, estímulos auditivos.
Dificultades también al momento de controlar esfínteres o el proceso de lo que conocemos como dejar el pañal en los niños. Suele ser hasta los 2 años o 24 meses, por lo general a ellos les cuesta un poquito más. No les cuesta iniciar a balbucear, ¿sí? Iniciar sus primeras palabras, mamá, papá, teta, con ellos se demora un poco más. Su nivel de alerta es diferente al nivel de alerta que de pronto podría tener un niño sin ninguna dificultad. Lo exponemos ante diferentes estímulos como auditivos y ellos pues no responden de la forma apropiada. Cuando nosotros sometemos a un niño con, por ejemplo, un sonajero o un chinesco, ellos regresan a ver el estímulo auditivo, lo siguen, si es un estímulo visual, lo siguen con la mirada. Por lo general, los niños que tienen este tipo de dificultad, esto se les complica un poco, ¿no? No lo realizan con normalidad. Las dificultades más frecuentes que nosotros como papitos debemos de notar son aquellas que les acabo de mencionar. Algo importante, no debemos de pronto entrar en crisis o pensar que de pronto no va a haber algún tipo de solución o que no podemos buscar ayuda a la temprana edad. Podemos buscar ayuda desde los 9 meses a medida que nosotros vayamos identificando que existe la presencia de estos signos de alarmas en nuestros niños, más que todo en el nacimiento, ¿no? También tenemos qué pruebas son necesarias para diagnosticar autismo. La mayor parte de las pruebas que se utilizan para diagnosticar trastorno del espectro autista antes de los 3 años son dirigidas a los padres de familia, como cuestionarios, como diferentes baterías que son realizadas para pedirle información a los padres de familia o a los cuidadores sobre lo que el niño puede o no puede hacer o las diferentes áreas en las que presenta una dificultad. Recordemos que si estamos hablando de niños menores de 3 años y, por ejemplo, tienen dificultades en el lenguaje, no van a poder realizar ciertas actividades. Por ende, a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué nos preguntan a los papitos? Porque los padres de familia o el cuidador son las personas que conocen lo que puede hacer el niño en todos los entornos, ¿no? Están día a día con ellos, conocen si tienen dificultades al momento de vestirse, al momento de comer, al momento de cumplir con sus necesidades básicas, al momento de interactuar con sus pares. También se puede aplicar instrumentos a los niños, claro que sí, más que todo a partir de los 5 o 6 años, que ya se puede aplicar baterías como evaluaciones de coeficiente intelectual, donde ya se las realiza directamente, en este caso con el menor. Aún así, sí, continuamos con la presencia de ciertas baterías que son cuestionarios dirigidos a los padres de familia o a los cuidadores, que se confirman con baterías de aplicación a los niños. Estas baterías se pueden aplicar a los padres de familia, van desde los 10 meses, 3 años, 6 años en adelante. Al niño a partir de los 2 años en adelante. Depende de el tipo de dificultad que presente y lo que se desee evaluar. Recordemos que en el trastorno del espectro autista existen afectaciones en el lenguaje, afectaciones en la capacidad de socializar, integrarse o interactuar con sus pares, dificultades también al momento de avanzar con los diferentes procesos del desarrollo, control de esfínteres, la marcha o empezar a caminar, el desarrollo del lenguaje. También se puede identificar la presencia de movimientos estereotipados. También lo podemos identificar. Novedades conductuales, por ejemplo, la mayor parte de estos niños no toleran la frustración, suelen tener novedades conductuales que a veces a los papitos pues nos preocupamos y decimos, no, es que de pronto está muy engreído, porque si alguien le dice que no, o le responde una negativa ante una solicitud, pues ellos hacen algún tipo de rabieta. Se tiran al piso, golpean en algunas ocasiones, depende de la dificultad. No todos los casos de trastorno del espectro autista muestran los mismos síntomas o signos, ¿no? Puedo tener yo un niño con autismo que tenga un lenguaje habilitado, como puedo yo tener un niño con autismo que no tenga un lenguaje habilitado. Puedo tener un niño con autismo que tenga novedades conductuales, como puedo tener un niño con autismo que no las tenga. Asimismo, las capacidades de socializar o de adaptarse a entornos nuevos. ¿Qué se diferencia el TEA de otros trastornos del neurodesarrollo? Esto se lo puede diferenciar gracias a la intervención de los especialistas. No es algo, no existe una fórmula mágica que nosotros podamos decir visualmente, solo observando al niño, él tiene TEA y él tiene TDAH.
Esto se realiza con aplicación de instrumentos, con intervención de un equipo interdisciplinario, con aplicación de entrevistas. Un sinnúmero de fases y procesos que nosotros seguimos antes de dar un diagnóstico. Recordemos que el trastorno del espectro autista es una condición, pero en nuestro contexto ecuatoriano de salud es una discapacidad psicosocial. En nuestro contexto, el trastorno del espectro autista es una condición que va a acompañar al sujeto durante todo el transcurso de su vida. Se trabaja en rehabilitación, claro que sí, para que estos signos y síntomas permitan la funcionalidad del sujeto, ¿no? Permitan que cuando sea adulto ese niño pues pueda tener un trabajo, pueda tener un hogar, una familia, la mayor parte de la funcionalidad, pese a que es algo que lo va a acompañar durante todo el transcurso de su vida. ¿Y qué implica un proceso de rehabilitación para un niño con TEA? Esto va a depender de las áreas en las que se vea afectado, ¿no? Puede que necesite terapia cognitivo-conductual, terapia de conducta. La mayor parte de la terapia de conducta para atender estas novedades conductuales se realiza con los papitos, que son quienes moldean el entorno del niño. Está la terapia de lenguaje, que es muy importante, indispensable. El lenguaje no solo es pronunciar, sino el lenguaje también es comprender, el lenguaje también es coordinar lo que el niño piensa con lo que el niño expresa verbalmente, sus ideas, su pensamiento. También tenemos terapia psicopedagógica, terapia ocupacional, pero todo esto va a depender de las afectaciones que tenga el niño, en este caso, ¿no? No todos los casos requieren todas las terapias o no todos los casos requieren, pues, solo terapia de lenguaje, no, depende de los signos y síntomas que presente el menor. Cualquier pregunta que ustedes tengan hasta este momento. Sí. Bueno, Carolina nos ha explicado diferentes puntos como cuáles son los indicadores comunes que podemos ver, ¿no? Cuáles son las dificultades que debemos notar en los chicos en cuanto al proceso de avance de su neurodesarrollo, cuáles son las pruebas y desde qué edad no podemos aplicar. Carolina, cómo podemos diferenciar un niño que está en un proceso de diagnóstico de autismo y que no se confunda con alguna otra condición? Bueno, suele suceder mucho. Es más, inclusive varios especialistas antes de dar un diagnóstico de autismo suelen dar un diagnóstico de TDAH por las novedades conductuales. Esto suele suceder. Pero, ¿qué es lo que define en sí si es autismo o no? Pues el resultado también de las otras baterías que se aplican, ¿no? El trastorno de hiperactividad afecta netamente lo que es la parte conductual. No afecta coeficiente intelectual, afecta sí el nivel de atención, pero es un niño totalmente funcional. No acata órdenes, se le dificulta distinguir peligros, identificar peligros, pero no podemos decirlo a simple vista. Tiene un proceso complejo de evaluación y diagnóstico, ¿no? Inclusive un TDAH también requiere de un proceso de diagnóstico complejo donde se apliquen instrumentos, donde se entrevista a los padres de familia, si es posible tener la versión de la institución educativa, porque a veces los papitos en consulta suelen omitir información muy importante porque de pronto no queremos aceptar la condición o no nos gusta que de pronto el especialista nos diga que nuestro niño puede tener algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Es necesario confirmar esto, aplicación de instrumentos al niño, aplicación de instrumentos a los papitos. Aunque suele suceder que se da el trastorno del espectro autista y también existen novedades a nivel conductual como la hiperactividad. Claro. Una vez que tenemos ya un diagnóstico como tal, ¿después de qué tiempo es sugerible volver a repetir el proceso de estudio? Porque los chicos van cambiando, ¿no? De acuerdo al avance de su edad, su crecimiento. O sea, no es lo mismo tratar con un niño de 4 años a un niño de 8 años. Claro, bueno, algo importante, si yo voy a aplicar algún tipo de terapia de rehabilitación, es muy importante realizar este post, ¿no? El post evaluación, por así decirlo, ¿no? Volver a evaluar aquello que yo estoy rehabilitando a través de la terapia, a través de la terapia de lenguaje, ocupacional, psicopedagógica, identificar cuáles han sido esos avances que ha tenido el niño post terapia.
También suele suceder de que, por ejemplo, el niño recibe el diagnóstico a los 3 años que tenía un autismo puro, pero a medida que va creciendo, los signos y síntomas van cambiando, porque el cuerpo del sujeto va cambiando, su sistema nervioso va cambiando, biológicamente va cambiando, no solo físicamente, sino que por dentro todo nuestro organismo también. Por ende, sí es necesario realizar una evaluación, dependiendo de la edad. Si es psicopedagógica cada 2 o 3 años, si es una evaluación más profunda a medida que va generando cambios, por ejemplo, si va entrando la pubertad o si ya va a la adolescencia o si ya está por culminar en la adolescencia y llegar a la adultez joven. Se considera importante también realizarlo, más que todo si se identifican avances o al contrario, ¿no? Por ejemplo, un niño es diagnosticado a los 3 años, 4 años, pero a los 4 años de pronto todavía no tiene desarrolladas habilidades como razonamiento, capacidad lógica, eh, su capacidad de análisis, que un adolescente sí la debería de tener. Y si llegamos a la adolescencia y estos procesos cognitivos no se encuentran desarrollados, pues necesitamos también de una evaluación. Listo. Y dentro del proceso, una vez que tenemos el diagnóstico, la importancia de avanzar con los niños en el proceso de rehabilitación. Y hoy tenemos diferentes, podemos decir, tratamientos a seguir, ¿no? Y entre ellos tenemos el entrenamiento cerebral neurotecnológico. Si nos ayudas un poquito con esa información. Sí, esto es muy importante. Lastimosamente nuestra sociedad pues no maneja esta cultura sobre investigar en salud mental. ¿Qué puedo hacer yo para poder ayudar a mi niño, a mi niña o inclusive a personas adultas? Recordemos que el autismo es una condición que permanece durante todo el transcurso de la vida del sujeto, no solo en niños y adolescentes. Hoy en día, aparte de la terapia de lenguaje, psicopedagógica, ocupacional, contamos con herramientas en neurotecnología que trabajan directamente en áreas del cerebro que se pueden encontrar afectadas y son aquellas por las cuales se manifiestan los diferentes signos o síntomas dentro del trastorno del espectro autista. El aplicar neurotecnología en estas áreas del cerebro nos puede ayudar en conjunto con la terapia tradicional a que esos signos y síntomas pues se vayan atenuando y se vaya generando el desarrollo en el niño, ¿no? De estas habilidades que se encuentran afectadas. Contamos con dos estaciones muy importantes. Los beneficios de la neurotecnología es que es un proceso que no es nada invasivo, al niño no se le va a hacer ninguna herida, él no va a sentir nada, no va a afectar de manera biológica directa en las áreas de su cerebro, pero sí se va a enviar impulsos eléctricos a estas áreas para estimular ya sea la función de las neuronas en el transcranial terapéutico o la función de las ondas cerebrales en el neurofeedback o entrenamiento cerebral. Son muy importantes y se ha visto pues avances considerables cuando combinamos las terapias tradicionales con neurotecnología. Es trabajar directamente en estas áreas del cerebro, estimularlas. Recordemos que todo lo que tiene que ver a nivel conductual, a nivel de emociones, a nivel de procesos psíquicos, cognitivos, tiene su base acá arriba en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central. Perfecto, muy bien. Estimados aquellas personas que están conectadas, tienen alguna inquietud, es el momento que podemos participar con alguna pregunta de alguna situación o condición que ustedes deseen saber en este momento. Ujú. Pueden también alzar la manito si desean para darles audio o lo pueden escribir. Estamos súper claros con toda la explicación que nos ha dado la psicóloga Jen Portilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la Buenas escuchamos, tardes. Mayra. Sí, dime, pero porque yo tuve no, Mayra, casi no le escuchamos bien, no le escuchamos bien su pregunta.
Está la señal, de su parte estaba la señal un poquito baja, no la entendemos bien, se le escucha muy entrecortado. Ahí, no, no, De pronto le escribe en el chat porque no se Sí, escucha. sí, de pronto nos ya, escribe. ya A le ver, paso mi. sí, por favor. A ver, aquí tenemos una pregunta de Mónica Martínez que nos dice, ¿qué profesionales pueden diagnosticar autismo y TDAH? El diagnóstico definitivo del trastorno del espectro autista siempre lo va a dar el especialista, el neurólogo o el psiquiatra, el definitivo. A veces nos entregan informes que dicen impresión diagnóstica. Quiere decir que ese diagnóstico necesita ser confirmado. También hay otra pregunta que dice sobre si se puede dar el diagnóstico de autismo habiendo asistido a dos reuniones, una con sus papitos y otra sola con el paciente. Esto es poco probable porque el autismo, al ser una discapacidad inclusive, es necesario, puede que llegue a ser necesario la aplicación de estudios en neuroimagen para ver cómo está biológicamente, pues, a nivel anatómico el sistema nervioso central del niño en este caso, y el estudio de neuroimagen lo lee el especialista, ¿no? En 2 sesiones es poco probable que se dé un adecuado diagnóstico de trastorno del espectro autista. Aquí dice, ¿alguna otra pregunta? Eh, la mamita que no le escuchábamos el audio. Sí, sí. Sí. Bueno, a ver, dice, mi hijo tiene 15 años y fue diagnosticado con autismo. Ella es la que nos envió el audio. Claro, dentro del proceso también de una valoración de autismo, ¿verdad? Es todo un estudio que requiere, ¿no? Con la aplicación de varios instrumentos, incluso de varios profesionales de la salud. Así es, más que todo, si encontramos también limitaciones en el área del lenguaje, necesitamos también la evaluación de un terapista de lenguaje, ¿no? Para ver en qué medida, pues, se encuentra afectados los diferentes áreas del desarrollo del niño. Más que todo, sí, nosotros también necesitamos utilizar esa información para acceder a un carnet de discapacidad. Está bien. Otra pregunta, a ver, dice, mi hijo tiene 15 años, fue diagnosticado con autismo a los 9 años, pero no sé cuál es la pregunta. Presentó varios episodios de hiperactividad y lenguaje, como hiperactividad y lenguaje. Mm, Bueno, pues tenemos ¿alguna otra pregunta que tengamos para terminar con la intervención de la psicóloga Jen Portilla y darle paso a la siguiente profesional? Sí. Ya, dice que actualmente solo quedó con déficit de atención. O sea, y tuvo un diagnóstico de autismo a los 9 años. Claro, pero a veces nosotros los papitos, como les dije hace un momento, ¿no? Tenemos una impresión diagnóstica del especialista de que nunca llegó a ser confirmado o nunca llegó a ser evaluado de manera profunda. Pero dentro del trastorno del espectro autista, dependiendo del grado de dificultad o afectación que se den en las diferentes áreas, suceder esto, ¿no? A medida que el niño va creciendo o el sujeto va creciendo, algunos síntomas se van atenuando, como puede suceder lo contrario. Las novedades pueden surgir, puede haber afectación intelectual. Tenemos el trastorno del espectro autista en menor grado o el grado 1, donde es un sujeto totalmente funcional, puede trabajar, puede tener un hogar, pero ciertas áreas como la comunicación o la socialización o el integrarse o el adaptarse le van a ir costando, ¿no? Pero suele pasar desapercibido en algunas ocasiones. Esto suele suceder. No todos los casos de trastorno del espectro autista son iguales, como les mencionaba hace un momento. Algunos tienen mayor afectación en diferentes áreas y otros pues son funcionales. Ok, muy bien. A ver, dice, solo quedó con esa, ¿cómo puede ayudarle por concentración? ¿Cómo puedo ayudarle para su concentración en clases y tiene un carnet de discapacidad del 43%?
Sí, a ver, esto va de la mano siempre con las instituciones educativas, ¿no? El poder seleccionar el adecuado uso de recursos para llamar la atención. Cada uno de nosotros tenemos lo que se llama estilos de aprendizaje. Esto quiere decir que cada uno de nosotros responde de una mejor forma ante diferentes estímulos. Estímulos auditivos como músicas, como canciones, como comunicación verbal, estímulos visuales como el uso de tarjetas, cartillas, imágenes, papelógrafos, y está el kinestésico que aprenden a través de la experiencia o el movimiento. Una vez que nosotros como docentes identificamos cuál es el estilo de aprendizaje con el cual pues se atraen los estímulos del exterior por parte de ese estudiante, esto nos va a ayudar a escoger los recursos apropiados y la metodología apropiada para poder captar su atención. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Se no la completa. Dice, si le lees, claro. Dice, mi bebé tiene 4 años y en esas 2 sesiones le diagnosticaron con TEA, ya que ella no habla, no capta cuando la llaman y hace movimientos con las manos cuando se emociona. Nos dijeron que ya deberíamos comenzar con todo el sistema para ayudar en sus funciones. Entonces, está bien si separamos ya una cita con neurociencias para que hagan su respectivo informe. Está bien, esto, psicóloga, o debemos tener también actividades externas que ayuden a mantener el desarrollo de mi bebé. Sí, podemos ya, dice, si separamos ya una cita en neurociencias, el Instituto de Neurociencias es un centro dirigido a atender pues enfermedades en el área de la salud mental, todo lo que tiene que ver con salud mental. Si tenemos la posibilidad, claro que sí, para llegar al diagnóstico definitivo y poder intervenir. Mientras más temprano se realice la intervención, mucho mejor es el pronóstico, ¿no? Sí suele haber diagnósticos antes de los 3 años cuando es un autismo puro, es decir, cuando existen dificultades que realmente son evidentes, como el aleteo o movimientos estereotipados, el lenguaje no adquirido, novedades conductuales, no toleran, por ejemplo, cierto tipo de sensaciones, cierto tipo de estímulos, el agua, o tienen alguna fijación, podemos ya iniciar, intervenir y llegar a un diagnóstico definitivo, claro que sí. Ujú. Dice, Dice, un gusto, es Spenger. Yo me imagino que quiso decir Asperger. ujú, Asperger y autismo es lo mismo de no ser igual. ¿Cuál es la diferencia? El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista. E inclusive esto se está actualizando, más luego lo confirmamos con nuestra querida psiquiatra sobre el grado 1, que es lo que hoy en día engloba lo que es el síndrome de Asperger. Pero el Asperger forma parte del trastorno del espectro autista, pero es el que se da en menor grado. Hablando de funcionalidad, ¿no? Es autismo igual. ok. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al siguiente profesional. Te agradecemos muchísimo, Janet, tu intervención. Por favor, si puedes, acompáñanos para cualquier inquietud que tengamos de las personas que están conectadas. Ujú. Está aquí. Bueno, damos paso a Janet López, psicóloga clínica, calificadora de discapacidad intelectual y psicosocial. Con ella vamos a tratar un tema súper importante como es el carnet de discapacidad en TEA, criterios, procesos y beneficios. Así que bienvenida nuestra querida Janet. Buenas tardes, soy psicóloga clínica, mi nombre es Janet López, vamos a tocar el tema del carnet de discapacidades, el proceso que implica esto, qué es lo primero que hay que hacer, ¿no? Como decía mi colega, Jane Carolina, nos hablaba del diagnóstico, ¿no? Tiene que existir un diagnóstico que al inicio será un diagnóstico presuntivo y que luego debe ser confirmado con un especialista que puede ser del área de psiquiatría o de neurología. Él dará el diagnóstico definitivo.
Claro, para poder acudir a ellos, previamente, por los síntomas que ha presentado el niño, esto va independiente a que ya se vaya trabajando con el niño con respecto a terapias, ¿no? Terapias de lenguaje, estimulación temprana hasta los 12, hasta los 2 años, y luego de eso entrar a esta valoración con los profesionales. Hablando de la calificación de discapacidad, pues este es un proceso que se realiza a partir ya de un diagnóstico definitivo, en el cual el especialista va a poner cuáles son las secuelas permanentes e irreversibles. Deben existir estas secuelas para que exista discapacidad. No solamente es el tema de un diagnóstico, sino que deben estar las secuelas presentes. Cuando hablamos de discapacidad, es algo que, como lo dicen, ¿no? Las secuelas son irreversibles y permanentes, quiere decir que él va a permanecer con esta condición siempre, y lo que podemos hacer es pedir ayuda de terapias, buscar la ayuda de terapias para los niños para que estos puedan mejorar su funcionalidad, su grado de independencia, que ellos puedan ser independientes en cuanto a las actividades de la vida diaria y las de autocuidado. Este proceso se hace un poco difícil muchas veces porque no conocemos cuáles son las vías, ¿no? Una vez que ya se obtenga el certificado el certificado del especialista, recién entramos al proceso de calificación mediante la llamada al 171 que corresponde al call center del Ministerio de Salud Pública. Se pide con la opción 4 y solicita un agendamiento. Para este agendamiento deberá ya contar con el certificado del especialista en el caso de las personas que estén afiliadas, hayan acudido a los hospitales de la Junta de Beneficencia, que ya cuente con este certificado. Una vez que están con el certificado, pueden iniciar el proceso, ¿no? Las valoraciones nosotros en el ministerio se las realiza en la mañana, se realiza luego una interconsulta en la tarde y se concluye con el proceso de calificación, pero siempre contando con el certificado del especialista. En el caso de no ser así, para las personas que no estén afiliadas o no tengan acceso a otros medios de las entidades autorizadas para emitir este certificado, entonces se realiza la interconsulta desde el mismo ministerio, o sea, de los centros de salud. ¿Okay? Nosotros hablamos de las discapacidades y nosotros estamos mencionando ahorita el autismo como una de ellas, ¿no? Está dentro de las discapacidades. Hablamos de discapacidades mentales y consideramos los retrasos mentales, tanto leve, moderado, grave. Y también las discapacidades psicosociales, que es donde entra el autismo y todos los trastornos del neurodesarrollo. Dentro del autismo, como lo mencionó también anteriormente Jane, se ha actualizado el famoso síndrome de Asperger, va a entrar como una categoría dentro de los grados de autismo que será el grado 1, 2 y 3. Pero eso, claro, aún no está eh, aprobado, todavía está por darse la orden para poder calificar con estos parámetros en los puntos de calificación. Aún nos ajustamos a un baremo español y con eso estamos regidos actualmente. Otra de lo que le quería mencionar son los requisitos para poder acceder a la calificación de discapacidad. Entre los requisitos está lo que mencioné, el informe del especialista, la cédula de identidad, que es un documento, es el único documento que lo habilita para poder solicitar la calificación a través de, si es un menor o un niño pequeño, pues a través de su representante legal. Y una solicitud para calificación de discapacidad que se la descarga a través está abierta para todos, ¿no? A través de la red. Con esos tres requisitos puede iniciar el proceso de calificación y entra a lo que les había mencionado antes, a agendarse
para la valoración en la mañana y para el término de esta calificación en la tarde. Los beneficios del carnet de discapacidad, bueno, entre esos está el acceso a los servicios especializados en salud pública, si estamos hablando de personas que no están afiliadas al seguro, y si lo están, de igual manera pueden también acceder acá por medio del ministerio. Y si, bueno, si lo desean hacer por forma privada, también hay varios centros especializados como este que pueden brindar esta atención, ¿no? Están también extensiones y descuentos que se conoce mucho por parte de los usuarios, que hay descuentos especiales dentro de lo que son planillas de luz, incluso internet, agua. También está los pasajes, quizás una persona que tiene discapacidad pues va a tener acceso a descuentos en pasajes. Tenemos el acceso a capacitaciones y la prioridad en los servicios públicos. Si hacemos una fila, pues la persona que tiene carnet de discapacidad tiene prioridad y hay una fila para este tipo de personas, ¿no? También está como nosotros podemos acceder a esta información, pues está publicada en los centros, en los puntos de calificación. Si se acercan buscan como puntos de calificación, se acercan al centro y ahí van a encontrar un listado de las cosas con las que deben contar para poder acceder a este proceso. También sabemos que las personas anterior a los dos o durante los 2 primeros años es un poco complicado el tema del diagnóstico, pero hasta los 2 años acuden a los centros de salud y puede el niño ser ingresado al área de estimulación temprana. Y en el área de estimulación temprana se detecta cuáles son las limitaciones de este pequeño, cuáles de estos hitos de desarrollo no van acorde a la edad y los van derivando a las otras especialidades de terapia, ¿no? Eso en cuanto a cuando estamos hablando del servicio que da el Ministerio de Salud Pública. Eh, También podemos saber que no va a poder ser el diagnóstico dentro de una sesión, de 2 sesiones, sino que va a depender del niño, ¿no? Cuáles son las limitantes que éste tenga y cómo va a poder ser evaluado por las diferentes especialidades. ¿Okay? Listo. Ok, bueno, hemos tenido la intervención de la psicóloga Yanel López hablando sobre los beneficios del carnet de discapacidad y cuál es el proceso o el trámite que hay que realizar. Damos apertura a que puedan hacer las preguntas necesarias en cuanto a sus inquietudes o curiosidades que tengan. Así que pueden escribirnos, pienso que es mejor, ¿no? Porque para no tener ningún proceso de interrupción en cuanto al audio. Si tienen alguna inquietud, las personas que están conectadas, por favor pueden escribirnos en cuanto al proceso, ¿no? Janet, dentro del resultado, es decir, cuando tenemos ya un paciente con un diagnóstico de autismo, que hay diferentes tipos, grados de diagnóstico, desde el grado 1 pueden aplicar a un carnet de discapacidad o va a ser dependiendo de las funciones que esté habilitado. Todos los grados aplican al carnet de discapacidad, grado 1, grado 2, grado 3. Las limitaciones más bien van a ir enfocadas a las actividades que ellos realicen, y también con respecto a los niños y adolescentes, se les va a solicitar a la unidad educativa que haga una adaptación curricular para que ellos puedan tener un mejor aprendizaje y un aprendizaje sin frustrarse, ¿no? El porcentaje es lo que va a variar con respecto a los grados de autismo. Ok. El porcentaje. Tenemos ahí una pregunta, dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cuál es el proceso de actualización del porcentaje de discapacidad? Bueno, entiendo que
No hay actualización del porcentaje de discapacidad. Los carnets que se los actualiza, por decirlo así, son aquellos del CONADIS. Solamente los del CONADIS, porque ellos no clasificaban el tipo de discapacidad dentro de las mentales, todas las ponían como discapacidad intelectual. No hacía esta diferenciación de intelectual y psicosocial. Entonces, esos que están calificados por el CONADIS, eso sí procede a solicitar la calificación. En el caso de los chicos que ya están calificados por el Ministerio de Salud Pública, los niños que ya están calificados, se procede a una calificación solamente una recalificación solamente en el momento que ellos tuvieran un desmejoramiento. Es decir, que antes tomaba medicina y ahora lo hace, que antes llegó hasta, qué sé yo, primer año de colegio, pero que nunca lo culminó. Entonces, en esos casos, se procede a solicitar una recalificación, pero siempre acompañado del certificado del especialista, del informe del especialista, de psiquiatría, sea de psiquiatría o neurología, y él lo debe describir en la parte de secuelas, porque no solamente es por el diagnóstico, como les había mencionado, la calificación, sino más bien por el tema de las secuelas, ¿no? Que deben ser permanentes, irreversibles, y como hablamos de una recalificación, debe haber un desmejoramiento en el niño o en el jovencito. O sea, en este caso, lo que hay que realizar es nuevamente todo un proceso de valoración y diagnóstico para identificar el desmejoramiento y poder acceder a una recalificación. Así es, sí, así es, porque si no cuentan con el documento, no tenemos ahí, podría ser que la mamita, ¿no? Y se da el caso de que dice, no, es que mi hijo antes hacía esto, no hacía lo otro, pero eso tiene que estar certificado por el especialista. Ya, tenemos otra pregunta, dice, ¿los colegios pueden en algún momento limitar el ingreso si no se posee el carnet? Bueno, no pueden hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces desconocemos la ley de educación. La ley de educación habla de inclusión a niños con discapacidad y sin discapacidad, simplemente con una necesidad de educación especial. No necesariamente debe obtener el carnet. Pero que ahora, bueno, es algo que se me pasó por alto, ¿no? Ahora no se emite el carnet. A partir de enero del 2022 no se emite el plástico del carnet de discapacidad, sino que se entrega un certificado de discapacidad, que es un documento con el cual se presentan al registro civil y le van a emitir la cédula, y en la cédula va a venir incluido el tipo de discapacidad y el porcentaje. Las únicas personas que pueden aprobar o solicitar el tema de estar calificados como discapacidad es el representante legal, la mamita y el papito. Las unidades educativas no pueden exigirlo porque es una decisión de la familia. Lo que sí puede exigir la unidad educativa es una valoración psicopedagógica para poder ver qué tipo de aprendizaje le va mejor al niño. Eso sí, pero realmente lo otro. Claro, las adaptaciones curriculares. Sí, para lograr las adaptaciones curriculares. Ok. ¿Alguna otra pregunta, estimados, que quieran saber sobre la calificación a discapacidad? Tenemos todo súper claro para dar paso al siguiente profesional. Ok. Muchísimas gracias, mi querida Janet. Ha sido un gran aporte toda la información que nos has brindado. Igual vamos a continuar en este momento. Por favor, te ruego que no te desconectes para cualquier inquietud posteriormente que tengan los familiares. ¿Ok? Bueno, vamos a dar paso a la doctora María del Cisne Cueva, médico psiquiatra, máster en psiquiatría infantil, con el tema de autismo y medicación, criterios clínicos, mitos frecuentes y decisiones informadas. Doctora, Hola está Ceci, ¿cómo están? Buenas tardes con todos y con todas. ¿Qué tal? muy bien, muy bien, doctora. Un gusto enorme tenerla y hablar un tema Sí, tan sí, importante. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, hola.
Ajá, se le fue el internet a la doctora. Doctora, ¿sí nos escucha? Le escucho entrecortado, no Ajá, sé si es su sí, internet o es el mío. sí, ¿Me escucha sí. bien? Parece que es su internet, porque la vemos entrecortada. Ya, ahí, doctora, sí, ya, ahí parece que está mejor el internet, ¿sí? Ya iba mejorando, déjeme ver, cambiarme de red entonces. Ujú. Ok. Con la doctora vamos a tratar un tema súper importante, ya, que es cuándo es necesario considerar la medicación en un niño con un diagnóstico de autismo. ¿Qué tipo de medicación suelen utilizarse? ¿Cuáles son las señales necesarias donde el niño requiere un apoyo farmacológico y qué se espera de este tratamiento? ¿Y qué pasa con estos medicamentos? ¿Deben ser ingeridos todo el tiempo? Y también mitos y realidades, porque en mi actividad diaria del proceso que desempeño, tengo varios nenes con diagnóstico de autismo y sí me encuentro, doctora, mucho con los papitos con mucha resistencia al tema de la medicina o mucha preocupación cuando tienen que medicarlo. Entonces, esto es para mí un tema súper, súper importante, poder hablarlo abiertamente, ¿no? Porque hay casos en que sí se requiere utilizar la medicina. Bueno, Ceci, le comento. Como decía Caro y como decía Janet, muchas de las veces los papitos cuando escuchan que se debe hacer la interconsulta, que se tiene que interconsultar el caso de su niño, de su niña con el psiquiatra o con el psiquiatra infantil o con el neuropsicólogo, digamos, lo toman más o menos, pero cuando se dice con el psiquiatra o con el psiquiatra infantil, ya dan por hecho que el psiquiatra va a medicar a su niño, cuando en realidad no es así. El psiquiatra infantil va a ser como que esa cabeza que logra identificar los puntos, tanto biológicos como psicológicos, todas las expresiones que el niño va a presentar en su sintomatología y receptar toda la sintomatología que los papitos pueden otorgar para poder desde ese punto emitir las solicitudes de los estudios que el niño va a requerir para establecer un diagnóstico. Entonces, del establecer el diagnóstico, como comentaba Caro, van las baterías, van las entrevistas, van los test psicométricos, pero también nosotros como especialistas médicos también tenemos que hacer el descarte de alguna situación o causa orgánica que esté generando esta sintomatología, que se esté expresando como con trastornos conductuales, con déficit de lenguaje u otros, ¿verdad? Entonces, partiendo por ahí, no significa que el psiquiatra siempre va a medicar. Cuando se ha aplicado ya todo y a la final hacemos ya los estudios de imagen, el electroencefalograma, todas las baterías psicométricas, las entrevistas que se requieren y llegamos a establecer que la sintomatología que está presentando ese niño, esa niña, ese individuo está dentro del trastorno del espectro autista. Es un espectro como tal. Hace un ratito escuchaba a la mamita, bueno, leía a la mamita que preguntaba si el Asperger es igual que el autismo. Y, y es evidente que sí, porque es un espectro como tal. El trastorno del espectro autista es un espectro como tal. Antes se consideraba el autismo y el Asperger como por separado. En la actualidad sabemos que todo este espectro es como una paleta de sombras. Usted acá tiene una fucsia y en el lado de acá tiene una blanca, en la otra esquina tiene una negra. La una con la otra no se parecen, la sintomatología no es parecida, pero tienen en común, sí, estas dos cosas, que es la dificultad en la interacción social y la dificultad que los niños presentan con la emisión del lenguaje, con el lenguaje, con la comunicación como tal. Tengo niños que expresan, que articulan palabras muy bien, pero que se les hace muy difícil poner en palabras lo que están pensando y lo que están sintiendo.
o en ocasiones no logran comprender las frases en doble sentido que las otras personas están diciendo porque lo toman textualmente. Entonces, pese a que yo tengo un niño que de verdad habla, articula muy bien sus palabras, nos damos cuenta en esa dificultad que tiene para poder expresar lo que sienta. Y también en la otra esquina tenemos niños que ni siquiera han logrado desarrollar lenguaje, ¿verdad? Lo mismo pasa con las interacciones sociales. A veces consideramos, hay papás que hemos llegado a diagnóstico de autismo y dice, pero ¿por qué, doctora? Si mi hijo, él sí busca compañía, sí es de contacto, sí, pero hay una inadecuada interacción social. Hay niños en una esquina que de plano no buscan contacto, no quieren contacto con nadie, rechazan el contacto por completo, y hay niños de otra esquina que en cambio son todo lo contrario, buscan contacto y buscan tanto contacto que no saben cómo hacerlo, que también existe una disfuncionalidad en su grupo de pares. Entonces, cuando hablamos del espectro autista, es un espectro súper amplio. Y en la parte, en la esquinita del Asperger, que antes denominábamos, ponemos a estos individuos con dificultades en la interacción social, con dificultades en el lenguaje, en la expresión de sus pensamientos y sentimientos, pero que tienen una inteligencia, una cognición normal o superior. Entonces aquí están, a veces hay muchos niños que incluso pasándole las psicometrías en los test de inteligencia, los Wechsler, tenemos niños con IQ de más de 130, pero con rasgos TEA, o sea, que están dentro del grupo del espectro autista y con una inteligencia superior al promedio. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. No todos los niños que tienen estas dificultades van a tener que recibir medicación. Ahora, ¿cuáles sí van a tener que recibir medicación? Tenemos que entender que la medicina no es que cura el TEA. El TEA, el trastorno del espectro autista, es una condición propia del individuo. Lo que le caracteriza a usted es lo que me caracteriza a mí, ¿verdad? Entonces no hay un medicamento que yo voy a dar y que le va a curar. No, eso no pasa así. Nosotros decidimos en algún momento sugerir al papito iniciar tratamiento farmacológico por la sintomatología asociada. Como decía Caro al inicio, a veces se confunde con trastorno de hiperactividad porque existe mucho aumento en la actividad motora y muchos problemas conductuales en estos niños, entonces que incluso llegan a existir mucha impulsividad, mucha agresividad y que se dificulta mucho la interacción en su hogar o en su aula, que tenemos que recurrir a utilizar medicación que nos ayude a controlar esta sintomatología. O también estos niños en ocasiones presentan mucho aislamiento, mucha dificultad para mantener la atención, que en estos niños tenemos que utilizar algún tipo de estimulantes para mejorar la atención y mejorar el aprendizaje, ¿verdad? O también, dada esta situación, y a veces incluso son niños que es muy poco perceptible darnos cuenta de la sintomatología, o a veces como papás nos damos cuenta, pero queremos como que negarnos a que algo está ocurriendo ahí en mi hijo o en mi hija. Entonces yo le mando a la escuela así sin nada que me lo proteja, a la par del resto de niños, y evidentemente él se siente, aunque sabe, aunque aprende, lo pasan a la pizarra y no sabe cómo expresar lo que él está pensando en ese momento. Entonces, son a veces víctimas de bullying, son víctimas incluso de incomprensión de los mismos docentes. ¿Y qué pasa con este niño cada vez que tiene que ir a la escuela? Se torna ansioso, incluso presenta síntomas depresivos. Es ahí cuando también vamos a medicar para mejorar esta sintomatología. Entonces, la medicación en torno al autismo no se da por la condición misma, sino por la sintomatología asociada que el niño o la niña pueda llegar a presentar. Ya. Doctora, y dentro del procedimiento de un diagnóstico, porque esa parte es también muy importante, ¿no? A veces he recibido nenes con procesos de valoraciones, pero ellos piensan que esa valoración, porque dice presunto autismo, piensan que ya es un diagnóstico. Entonces, es como que la parte tan importante de que el diagnóstico debe ser
realizado por la parte médica, ya sea de un neuropediatra o de un psiquiatra infantil. ¿Cuál es la edad indicada para determinar un diagnóstico? O sea, es que todo va a depender alrededor de cuándo se presenta o sea, cuándo empieza la evaluación primero, ¿ya? Cuando los papitos tienen ya establecido esta situación, cuánto está también disfuncionando, o sea, cuánto esta sintomatología, cuánto está disfuncionando en el niño. Generalmente los diagnósticos se empiezan a establecer cuando los niños empiezan su etapa escolar, porque ahí es cuando realmente se van haciendo evidentes los problemas, que en este caso el autismo que genera una dificultad psicosocial. Entonces, generalmente los niños con este trastorno, con los entornos seguros, con los entornos familiares, son mucho más funcionales porque ese es su entorno. Pero cuando yo le saco de un entorno seguro y él tiene que aprender a interaccionar con otras personas externas a su grupo primario de apoyo, entonces es cuando se hace evidente esta dificultad. Entonces ahí es cuando la maestra dice, papito, ¿sabe qué? Su niño no quiere interactuar con nadie, su niño es muy irritable, su niño le pegó al compañero, su niño no me quiere participar, o su niño conmigo no quiere hablar, no quiere que yo me le acerque. Es recién ahí, cuando inicia la etapa escolar, cuando en realidad los papás o los papitos tomamos como que conciencia de que algo está ocurriendo y recurrimos ya a buscar la ayuda profesional para poder establecer el diagnóstico. Entonces, como te decía Ceci, nosotros desde la parte médica, algo que va de cajón para poder, no es lo que nos da el diagnóstico, sino lo que nos permite descartar también otras patologías, hacer un electroencefalograma y hacer un estudio de imagen. Número uno, eso va de cajón. Y lo otro que también vamos a hacer es, por ejemplo, con niños con dificultades auditivas, o sea, con problemas de lenguaje, tenemos que identificar que no existe alguna dificultad auditiva. Y por eso también se solicitan en algunos niños, dependiendo de sus síntomas, audiometrías. Y también aplicamos todas las baterías para diagnóstico de autismo. Y si ya es un niño que nos va a colaborar, aplicamos un Weslet para poder establecer el coeficiente intelectual. Solicitamos la valoración del lenguaje, solicitamos la valoración psicopedagógica. Entonces, es como que una gama de cosas que solicitamos frente a un caso. Entonces, cada niño, cada caso se individualiza, ¿ya? No es que a todos los niños les voy a pedir todas las mismas baterías, no, porque voy a pedir de acuerdo a la sintomatología que cada uno de ellos va presentando. Sí. Y necesariamente, ¿qué es lo que tienen que observar los papitos en el comportamiento del niño para que puedan recurrir a la medicina? ¿Ya? Generalmente, cuando necesitamos instaurar medicación, va a depender mucho de la gravedad de los síntomas, ¿ya? Entonces, puede que existan niños que tienen mucha impulsividad, un mal control de impulsos, pero que se logra manejar con terapia cognitivo-conductual. Entonces, en esos niños nos quedamos únicamente con terapia cognitivo-conductual. Pero si estas conductas impulsivas en ocasiones le ponen en riesgo o estas conductas impulsivas llegan incluso a convertirse en agresividad hacia terceros, en estos momentos ya estoy hablando de que este niño voy a tener que recurrir a un tratamiento farmacológico también, para que el impacto en la vida diaria no sea perjudicial, o sea, su interacción con el resto de personas pueda ser lo más funcional posible. También va a depender de si me tolera o no la respuesta farmacológica, la respuesta a los fármacos que este niño va a presentar. Entonces, incluso eso va a depender qué fármaco elijo. Entonces, pero algo que los papitos tienen que entender, cuando los síntomas generan perturbación para el niño, para el entorno familiar, escolar o social, es un momento en donde esa sintomatología, esa interferencia, eso que le disfunciona, se convierte en moderado y grave, es un momento en el que sí tengo que valorar la posibilidad de instaurar fármacos. Porque y olvidarnos del mito, ¿no? Del mito de que uy, se va a ser adicto, de que si yo le empiezo medicación nunca la va a dejar. No, esas cosas no son así en realidad. La medicación llega temporalmente para disminuir la sintomatología y mejorar la funcionalidad del niño,
cuestión de que disminuye la impulsividad, le va mucho mejor en clases, se adapta mucho mejor en clases, aprende mejor, se concentra mejor. Entonces, esas son cosas de beneficio para mi niño. Si bien es cierto, es una condición que le va a acompañar por siempre, pero, aquí está el pero tengo que entender que el identificar y tratar la sintomatología, el trabajar en la rehabilitación de esas dificultades que identificamos, va a hacer que luego eso mejore. ¿Ya? No se va a quitar la condición, pero luego él va a ser mucho más funcional, que ese es el objetivo como tal con todos nuestros pacientes, la funcionalidad, que esa sintomatología logre mejorar para que el funcionamiento en el entorno familiar y social sea lo mejor posible. Sí, y el efecto de la medicina, porque, bueno, la medicina va a evitar que los niños activen las crisis, estén agresivos o esta impulsividad que no la pueden controlar. Pero hay un efecto al final de que les dé ansiedad por consumir alimentos, que sus enzimas hepáticas se alteren. ¿Pasa esto con la Todo medicina? Todo va a depender, sería mentir decir, uy, no, la medicación no tiene nunca efectos secundarios, porque eso sería una mentira. Todo fármaco, desde el paracetamol, que es lo más elemental que en la medicina tenemos, puede a la larga generar efectos secundarios. Es por eso que todo se usa así bajo control y bajo vigilancia médica estricta. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber la tolerabilidad que tiene mi paciente, porque la medicación que le puede ir bien al uno, al otro, a este mismo paciente, al otro paciente en esta misma dosis, este mismo fármaco, le puede generar algún efecto secundario. Entonces, sí, es verdad, sobre todo cuando usamos medicamentos antipsicóticos como la risperidona o el aripiprazol en niños, en algunos pudiese llegar a generar sintomatología extrapiramidal como rigidez o temblores, en los cuales nosotros inmediatamente nos damos cuenta que no toleran bien y rotamos el fármaco y suspendemos. Por eso es que tiene que ir bajo monitorización. Pero también hay un montón de niños, o sea, la gran mayoría que toleran bastante bien, que no les genere estos efectos secundarios y con lo que los podemos seguir usando durante el tiempo que sea necesario. Entonces, sí pueden existir. Y esto del daño hepático es muy relativo. Generalmente hay fármacos que pueden llegar a generar daño hepático, sí, pero a dosis tóxicas, a dosis no adecuadas. Entonces, por eso hago hincapié en que cualquier fármaco de cualquier especialidad siempre se tiene que administrar con vigilancia médica. Muy bien, doctora. Bueno, damos la apertura a consultas, a preguntas. Creo que tenemos ya algunas en lista. Veamos, ayúdame, Inti, para poder ver mejor las preguntas, porfas. A ver, dice, ahora en día me ayudan con estos exámenes que lo hacen con equipos neurológicos, ya que mi hijo empezó a hablar con terapias de lenguaje desde los 4 años y actualmente su lenguaje es normal. Era agresivo, tenía hiperactividad y solo le ha quedado el déficit de atención. Es joven súper tranquilo, pero es muy inocente. Estuvo en psiquiatría, psicopedagogía, terapia de lenguaje y psicología en el Hospital de Neurociencia y en otros centros y hospitales. Yo quisiera que me ayuden, por favor, sí, con estos exámenes de equipos, me ayudan, ya que tengo deseos de que mi hijo capte las clases de observación. Él sí tiene apoyo de compañeras docentes, él sí participa siempre y cuando lo consideran para participar con sus compañeros, profesores, y en casa le sirvió bastante tener el hermano para socializar. Dice, y cuando realiza sus tareas con mi ayuda, desde el cerebro le viene el chasquido. Es como que le viniera arriba de sus oídos y diría yo desde el sentido. Se dice que son inteligentes, pero mi hijo no lo es. O sea, lo que entiendo es que la mamá pregunta, si no me equivoco, es el beneficio del entrenamiento cerebral. Sí, estos procedimientos en qué le ayudaría, como que al proceso de su avance intelectual. Entiendo ahí esa pregunta. En realidad está bastante confusa, pero a ver,
estamos hablando de que es un espectro y veo que la mamita tiene alguna dificultad en torno al aprendizaje y a la atención de su niña. Entonces, hablábamos que en una esquina están los niños que tienen inteligencias normales y superiores, pero en otra esquina tenemos niños incluso con déficit cognitivos graves. Entonces, no significa que porque sea autismo tiene que tener déficit cognitivo o porque sea autismo tiene que tener una inteligencia normal o superior. Entonces, dentro de ese mismo espectro, como que de esa misma tabla, pueden existir varias circunstancias. ¿Cómo puede mejorar? Sobre todo el neurofeedback puede ayudarle mucho a mejorar la atención, porque es un reentrenamiento cerebral que él va a tener en las sesiones de neurofeedback. Entonces, en donde él empieza a entender cómo funciona su cerebro, porque si no, no se mueve el video, no se mueve eh, el juego que él esté realizando en el neurofeedback. Entonces, eso es una parte que va a ayudar mucho. Ahora, ¿cómo funciona la estimulación magnética transcranial en este caso puntual para la atención? Ayuda mucho porque mejora esas pulsaciones electromagnéticas que emiten las bobinas que se colocan en la cabeza, es como que generan pulsaciones de energía y de estímulos a cada una de las neuronas, como diciéndole, ¿sabes qué? Despiértate, porque tienes que centrarte y mostrar atención. Entonces, cada neurona se va uniendo con la otra y se van haciendo redes neuronales que mejoran la atención en el niño. Mejoran. No significa que la atención va a ser una atención a la par que el de los niños neurotípicos, como llamamos, pero sí se mejora mucho esto. Es por eso que se trabaja en todo lo que es rehabilitación y en todas las cosas que consideramos necesarias para estos niños, para estos individuos, de acuerdo a las necesidades de cada uno, porque intentamos mejorar. Sabemos que no es que se va a quitar la condición, pero cada cosa, cada paso que vamos dando va haciendo que el niño avance a una vida mucho más funcional. Perfecto, doctora. Dice, ¿cuál es el tiempo máximo recomendado para que un niño mantenga una medicación? Y la misma mamita pregunta si las enzimas hepáticas ya están elevadas y la sintomatología mejoró, pero al intentar bajar la dosis no funciona. ¿Qué hacer? Sí, escuchó las Me dos estaba preguntas. entrando una llamada, perdón. Ya. No, perdóname. Es que me estaba entrando una llamada. Ya. Doctora, a ver, tenemos una mamita que hace dos preguntas, no sé si nos está escuchando bien. Dice, ¿Ya? cuál es el tiempo máximo recomendado para que un niño mantenga la medicación? Y si las enzimas hepáticas ya están elevadas y la sintomatología mejoró, pero al intentar bajar la dosis no funciona, ¿qué hacer? O sea, en este caso vemos que la mamita, o sea, está el niño con medicación, pero sí tiene las enzimas hepáticas elevadas. En este caso, cuando empieza a existir alteración hepática, lo primero que tenemos que hacer es interconsultar a medicina interna o a gastroenterología, ¿ya? Y si es un niño, a pediatría en primer lugar, porque tenemos que empezar a hacer el manejo clínico de su afección hepática. Y posteriormente, si ahora vamos con la parte nuestra, nosotros empezamos a hacer la disminución progresiva del fármaco, porque si le intento hacer plum de una, probablemente el niño me salga con nuevos brotes de impulsividad, de irritabilidad y sea contraproducente hacerlo así. Pero si el niño logra hacer el destete cuando vamos haciendo el destete progresivo de su medicación, logra mantenerse tranquilo sin su medicación, le dejamos sin su medicación. Pero la afección hepática es algo que sí se tiene que empezar a tratar, en realidad, con hepatoprotectores. Y si no se logra hacer el destete porque el niño se torna muy irritable cuando intentamos bajar la dosis, ahí hacemos una valoración riesgo-beneficio. Y se trabaja conjuntamente ya con el otro médico que está trabajando con la parte hepática. Entonces, él instaura su medicación con sus hepatoprotectores
y yo voy haciendo la monitorización de cómo va la parte conductual. Entonces trabajamos ahí sinérgicamente, cuestión de que no se genere un daño al niño, pero que también su comportamiento y su interacción no se vea afectada. Ok, muy bien. Dice una pregunta, dice, ¿qué lo ayuda? Dice, con el criterio que poco a poco todos estos episodios se les quite, como en el caso de mi hijo, que superó casi todo, será la edad o las terapias. Yo creo que esta es la mamita del niño de 15 años. Ya, que mejoran, claro. La idea es, por eso hablaba Caro, de que entre más rápida es la intervención en los niños, el pronóstico es mucho mejor, porque recordemos, nosotros estamos en crecimiento y no solamente en crecimiento corporal, también existe un neurodesarrollo, nuestro cerebro se va desarrollando. Y a medida que yo voy trabajando y ejercitando mi cerebro, voy trabajando las conexiones neuronales, a medida que va creciendo este cerebro, las secuelas van siendo mucho más pequeñas. Pero si yo tengo ya una dificultad acá y nunca la trabajo, yo llego con un cerebro grande que con las dificultades iguales y peores porque mis requerimientos de adulto y de adolescente ya son mucho más altos en cuanto a los procesos mentales. Entonces, por eso niños que se ha detectado oportunamente sintomatología en la infancia y que se les ha trabajado acertadamente, llegan a la vida adulta, incluso es imperceptible. El individuo es el que sabe que se le hace difícil hacer interacción social, aunque tuvo muy buena terapia, terapia de lenguaje que le ayudaron a articular muy bien sus discursos y terapias de afrontación que le hacen, que aunque me dé miedo y aunque no sé cómo relacionarme bien, pero voy e interacciono. Pero el individuo sabe lo difícil que se le hace hacer estas cosas, pero las trabajó tan bien y recibió tanto apoyo a lo largo de su vida que cuando llega a ser un adulto en ocasiones es imperceptible. Sí, bueno, eso es importantísimo, ¿no? Que ya una vez que el niño tenga un diagnóstico, ya tenga una condición, es cómo los padres interactúan con el niño en el avance de su neurodesarrollo, en cuanto a la rehabilitación de los diferentes tipos de terapias que necesita. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su criterio en relación a utilizar melatonina, GABA en niños y adolescentes con TDA? Todo va a depender de cuáles son las dificultades que presenta. Volvemos al punto inicial. O sea, no podemos generalizar el tratamiento. El tratamiento es individualizado. Si yo tengo un niño con TEA que tiene dificultades en el sueño, le va a ir súper bien ponerle melatonina. Si tengo un niño con TEA que tiene dificultades en la atención, le va a ir súper bien ponerle GABA. Pero todo va a depender de las necesidades que tiene cada individuo. Si mi niño está durmiendo muy bien y lo que tiene es unas dificultades conductuales, yo le pongo melatonina y no estoy haciendo nada. Entonces, cada cosa tiene una razón de ser. Por eso es importante es realizar una valoración, porque cada niño es un caso diferente. Y dice, ¿dónde y cómo pido para realizar este examen y que sean en Guayaquil? Examen, o sea, me imagino el examen, Creo que se refieren a poder trabajar con la neurotecnología, si entiendo. ok, este, bueno, nosotros, a todas las personas que se han conectado y han formado parte de este conversatorio, vamos a brindar una sesión de entrenamiento gratuito cerebral para que puedan los papitos o los familiares que ingresen a esta sesión tener una idea más clara de en qué consiste el procedimiento, sus beneficios, que es un proceso no invasivo, sin efectos secundarios y en qué consiste este tratamiento a seguir, ¿no? Ya mismo doy las indicaciones de cuál es el proceso que deben hacer para que accedan a esta sesión gratuita que vamos a dar a todas las personas que se han conectado en esta conversatoria. Ya, ¿tenemos alguna otra pregunta que desean hacerla a la doctora o alguna otra inquietud? Bueno, tenemos entonces súper claro, doctora, de que es muy importante que cada papito haga su valoración de manera personalizada. O sea, no podemos generalizar. O sea, lo que le hace bien a un nene no quiere decir
que le va a hacer bien a su nene, o todo lo contrario, lo que le hizo mal a su hijo no quiere decir que al otro niño le va a hacer mal. Entonces es como que cada niño tiene su condición, como quien se dice, tiene su propio ADN y tiene las diferentes maneras de poder realizar o avanzar. Tengo una pregunta, psicóloga, dice Lisbeth Carabajo. Lisbeth, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo está, estimada? Yo tenía una pregunta referente a los temas de alimentación. Yo trabajo en un centro de niños autistas, pero en este caso, nosotros, la estructura que se maneja ahí es que nosotros, por decir, los alimentos que no los toleran, les empezamos a rotar de 2 o 3 alimentos y se ha logrado que el niño pueda agregar ese alimento a su rutina diaria. Pero he tenido casos de niños que se le ha tratado de utilizar la misma estrategia o otro tipo de estrategia y no toleran en lo absoluto la alimentación. Entonces, cómo podría yo hacer en esa parte? ¿O necesariamente se le tendría que decir al padre que visite a un neuropediatra para ver de qué manera se le puede ayudar con la alimentación? Porque si no son líquidos, no se alimentan prácticamente. Claro. O sea, la situación ahí es en todos los niños y los abordajes son multidisciplinarios y de acuerdo a las dificultades que cada niño va teniendo. Por ejemplo, si estamos frente a niños que tienen dificultades con las texturas, que tienen dificultades con la masticación, no toleran masticar o no toleran en la deglución, entonces no toleran esas texturas. Tenemos que, en este caso, recurrir a un nutricionista para que pueda hacer ya dietas especializadas con estos niños, cuestión de que poco a poco puedan ir teniendo primero una nutrición adecuada y puedan ir así mejorando la tolerabilidad a esto, pero como lo explico, esto va a depender también ya de lo individual de cada niño, porque no porque tengan TEA todos los niños van a no tolerar texturas o no todos los niños sí las van a tolerar. Entonces, esto es muy variable y si esa dificultad existe con este o estos niños en especial, deberían interconsultar ya a la parte nutricional. Listo, doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. A ver, ¿alguna otra pregunta más? O damos paso a la siguiente persona en intervención. No tenemos ninguna otra pregunta. Ok, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco infinitamente su aporte. Bueno, vamos a continuar con nuestra Muchas gracias. intervención. Sí, sí puede que ese doctora no se vaya por cualquier inquietud. A ver, damos paso a la doctora Ivette Flores, médico pediatra, médico funcional, y vamos a hablar de un tema súper importante que hoy en día lo hemos escuchado muchísimo, que es hablar sobre la microbiota, la alimentación y autismo, el impacto del intestino en la conducta. Bueno, esto de la microbiota es algo que no es solamente en caso de algún niño con alguna condición. Esto es a nivel de todo ser humano, cómo cuidamos nuestra alimentación y de eso va a depender también las diferentes funciones que podemos desempeñar. Te damos paso, Ivette, bienvenida. Hola Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Sabes qué? Tengo unas diapositivas que quisiera compartirlas. No sé, me sale... ya sí puedo. Sí puedo Ya, compartir. sí. Bueno, ya me dicen si se ve, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, la estamos viendo. Ya, listo, perfecto. Entonces, bueno, para comenzar, acerca de lo que es la microbiota, ¿verdad? Y cómo este influye en nuestro organismo. Nosotros tenemos medicina funcional, aparte yo soy médico funcional, ¿verdad? Pues obviamente nosotros somos como un arbolito que nosotros vamos a tener raíces, ¿verdad? Y las raíces son como la raíz del problema. Como nosotros decimos, ¿de dónde viene esta enfermedad? Generalmente viene de toda esta parte de aquí, ¿no? Y pues la raíz en muchas ocasiones, sobre todo en los adultos, tiene que ver con las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer bien, que es el sueño, la relajación, ejercicio, nutrición
mejorar el estrés y tener buenas relaciones, ¿no? De allí, pues obviamente las predisposiciones genéticas, todo lo que son influencias emocionales, todo lo que tiene que ver con antecedentes o desencadenantes, todo eso, todo eso de allí se va a ir sumando en nuestros desequilibrios desde el punto de vista de las enfermedades. Entonces, claro, las ramas y las horitas, que es lo que nosotros vemos, van a ser nuestros diagnósticos, ¿no? Por el diagnóstico desde el punto de vista de los órganos. Entonces, si, por ejemplo, algún alimento nos cayó mal, entonces obviamente vamos a tener diarreas frecuentes, o si, por ejemplo, tenemos infecciones respiratorias, entonces, pues vamos a tener infecciones respiratorias constantemente, o problemas con el hígado, en el caso de personas o niños que tienen trastornos hepáticos, y entonces todo eso tiene que ver con la raíz del problema, ¿no? Entonces, bueno, hablando acerca de eso, pues hablamos acerca de lo que es la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Tenemos que la microbiota obviamente es un conjunto de bacterias que generalmente van a estar en nuestro intestino. Hay bacterias buenas, hay bacterias malas, y todas estas de aquí son un conjunto de bacterias que van a participar en todo lo que es la digestión, la protección de infecciones, tienen otras funciones también, función inmunitaria, función absortiva, para producción de sustancias químicas, las cuales también van a actuar a nivel de nuestro cerebro. Entonces, ¿quién diría que en el intestino también se produce una hormona que es la hormona de la felicidad, como quien dice, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la microbiota, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que hay un nervio que une el intestino con el cerebro, y entonces este es el nervio vago, que va a unir, como vemos allí, en varias estructuras, va a unir el hígado, el estómago, el páncreas, ¿no, verdad? Porque va a tirar algunos nervios a través y va a llegar al cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el intestino inflamado, va a ser similar en nuestro cerebro. Yo también, si tengo un problema digestivo, yo me voy a poner irritable, me voy a sentir mal, me van a dar calambres en el intestino, no voy a poder atender bien a mis pacientes. Entonces, todo eso va a ir influenciando, ¿no? Bueno, entonces, por eso decimos, ¿no? La importancia de la microbiota tiene que ver con toda la partecita que hemos hablado, y pues, obviamente para regular el sistema inmunológico. Como vemos aquí, el intestino se produce más del 90% de la serotonina y también el 50% de la dopamina. Estas dos cosas son las que nos benefician en el punto de vista del cerebro, y sobre todo en el punto de vista del autismo, ¿no? O en el espectro autista. Como dijo la autora, pues un espectro, ¿no? Que va a ser desde leve hasta más grave. Y entonces, en muchas ocasiones, aquí es lo que nosotros vemos, ¿no? Vemos un niño que tiene pataletas, que tiene en algunas ocasiones estreñimiento, poca concentración, podemos encontrar trastornos de hiperactividad, problemas para dormir, y en algunas ocasiones, pues obviamente vamos a tener todas estas deficiencias, que es lo que no vemos, ¿no? Que por ejemplo, en algunos niños será trastornos del ambiente de la microbiota, en otros será deficiencias nutricionales, y aquí vamos a ver que hay muchos estudios en donde se observa que niños con autismo, debido al mismo hecho de que no consumen bien los alimentos, entonces estos van a tener deficiencias nutricionales, que a la vez las deficiencias nutricionales, dependiendo de las vitaminas que nosotros tengamos en deficiencia, va a haber alteración de la metilación. ¿Dónde se da la metilación? ¿O qué significa metilación? Desintoxicación, ¿verdad? Desde algún tiempo para acá ya se ha visto que tenemos toxicidad por medio de metales pesados, no solamente los niños, sino los adultos también, dependiendo del lugar en donde nosotros vivimos, y también, obviamente, las toxinas ambientales y las sensibilidades alimenticias. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente vemos esto de aquí, hay mucho que hay que ver en el punto de vista digestivo, ¿verdad? Bueno, podemos continuar. Entonces, hablando del sistema eje intestino-cerebro, entonces, como habíamos hablado, ¿no? Esto de aquí, generalmente estas señales, tanto químicas como neuronales, que se producen en el intestino, van a influir en el comportamiento, las emociones, el pensamiento, por todo lo que hemos hablado previamente, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan? Generalmente, la mayor parte de los niños, no todos, que tienen trastorno de espectro autista, ciertos niños van a tener trastornos gastrointestinales, otros niños pueden tener dolores abdominales, diarreas, estreñimiento. Hay niños autistas que son no verbales, cuando tienen un dolor simplemente se golpean,
se golpean en la barriga, o se golpean en la cabeza, o se golpean en la cara, y esto puede suceder porque, claro, tienen dolor. Generalmente esto puede pasar también porque hay alteración a nivel de las microbiotas, que significa disbiosis intestinal, que es cuando ya estas bacterias que eran buenas y malas y que estaban en una eubiosis, ¿no? Que estaban en un nivel normal, pues por diferentes causas, puede ser por cesáreas, por tomar antibióticos, tomar ciertos tipos de medicamentos o inclusive ciertos alimentos, pueden ir disminuyendo esta diversidad de la parte intestinal, de la microbiota. Y entonces van a comenzar a salir más bacterias proinflamatorias, que las podemos conocer como enterobacterias, ¿no? Entonces, esto puede producir, obviamente, que haya en el autismo una disminución en la interacción social, patrones de interés restringidos, y como vemos allí, ¿no? Hay un aumento de bacteroides y de proteobacterias y una disminución de ciertas otras bacterias como las actinobacterias. Esto, como les había dicho, se llama disbiosis y generalmente vamos a encontrar un aumento de la inflamación debido a citocinas proinflamatorias, que ya las vamos a ver, que generalmente son ciertos elementos que en nuestro cuerpo nos ayudan. Las citocinas son elementos que nos ayudan para cuando nosotros tenemos infecciones y nos ayudan a eliminarlas. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una infección, pero estas están aumentadas? Entonces comienzan a atacar a otras áreas de nuestro cuerpo. Eso de aquí, cómo se relaciona con nuestro comportamiento, y generalmente puede asociarse como irritabilidad, ansiedad, problemas para la sociabilidad, la comunicación. Entonces, bueno, ahí hay algunos estudios que generalmente han visto que tras modificar la microbiota intestinal ha mejorado los síntomas conductuales. Claro que no en todos los niños, no en todos los pacientes, pero es importante siempre realizar una modificación a nivel de la microbiota intestinal. Este aquí son dos estudios que quería presentarles también, cómo el estado nutricional de los niños con autismo van a aumentar, como quien dice, la gravedad del autismo. Este aquí es de un artículo de nutrición y metabolismo, y bueno, aquí hablaba básicamente que sí, efectivamente, cuando hay, dependiendo de la deficiencia de nutrientes, generalmente vamos a encontrar niños con autismo que van a ir aumentando estas sintomatologías, ¿no? Y hay niños que son tranquilos, pero por desbalance de la microbiota puede haber una manifestación de trastorno. No estoy diciendo que es en todos los niños, se ha visto en algunos niños, inclusive fue un estudio que se hizo en algunos, ¿no? Y como suplementos con ciertas vitaminas y ciertos minerales, dependiendo del caso. No es que voy a darle a todos todo, hay que investigar cuál es la eficiencia que puede tener. Generalmente la eficiencia más común puede ser o vitamina D, o vitamina B12, o vitamina B2, por ingesta de ciertos antibióticos o tratamientos para paracetamol, todo esto de aquí, puede haber deficiencia de complejo B. Entonces, este de aquí iba a ver cómo mejorando el estado nutricional iba a mejorar todo lo que era la partecita del autismo. No es, como quien dice, la parte nutricional no es la panacea, las vitaminas no es la panacea, pero sí es algo que nos podría ayudar. Bueno, esto de aquí es como nuestro sistema inmune y puede actuar frente a una neuroinflamación. Neuroinflamación es cuando nuestro cerebro se inflama, ¿verdad? Y como les había dicho, en muchas ocasiones nuestro sistema inmunológico, citocinas, todo esto, nos ayuda para protegernos de ciertas infecciones, ¿no? Estas actúan tanto en nuestro cuerpo como en nuestra parte de nuestro cerebro. Y también tienen otras funciones como desarrollo neuronal, plasticidad, neurogénesis. Plasticidad quiere decir que vamos adoptando nuevas estructuras, el cerebro se va transformando, la neurogénesis es que van aumentando nuevas estructuras en nuestro cerebro, que generalmente pasa cuando somos pequeñitos, que ya se ha visto que inclusive hasta grandes, nosotros vamos a tener nuevas sinapsis y nuevas formas de ir aumentando la partecita de nuestro cerebro.
Y generalmente se ha visto en algunos estudios, como les venía diciendo, que esta activación crónica y desregulada del sistema inmune pueden, tanto en el sistema nervioso como sistema central, pueden ir afectándolos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede producir cuando nosotros tenemos una neuroinflamación? Aquí podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues obviamente alteraciones cognitivas del lenguaje. Si tenemos estas citocinas que van a estar aumentadas en nuestro cuerpo, puede haber déficits sensoriales y conductuales. Este problema de que obviamente no quiero tocar ciertas texturas, no quiero probar ciertos alimentos. Y bueno, cuando tenemos una permeabilidad intestinal, que es lo que nosotros conocemos como disbiosis, y la permeabilidad ya es un pasito más allá de la disbiosis, que es cuando ya mi intestino comienza a inflamarse al punto de que comienza a afectar otras estructuras, y entonces ya comenzamos a ver una disfunción del sistema inmune, que es ya nuestro mismo sistema inmune ya no funciona, o funciona al revés, que nos ataca. ¿Cuáles serían las recomendaciones para cuidar la microbiota? Entonces, bueno, generalmente se dice que, y aquí como a breves rasgos voy a hablarlo, que generalmente podemos hablar que es fomentar el consumo de verduras, frutas, ciertas legumbres, ciertos alimentos que sean ricos en fibra, evitar el uso innecesario de antibióticos. Por lo tanto, pues si yo tengo un bebé que tiene autismo y estoy pensando que puede tener una infección, en nuestro medio en algunas ocasiones suele pasar que lo llevamos a la farmacia, ¿verdad? Lo llevamos a la farmacia y de la farmacia, que a veces, pues sin desmerecer el trabajo que ellos hacen, pues ellos quieren vender medicina, entonces pues, obviamente nos da una medicina que a veces no le va a hacer tanto bien al niño, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues llevarlo al pediatra para que lo revise y que sea un pediatra, ¿no? No sea un médico general, porque el médico general es para los adultos, el pediatra sí es para los niños. Entonces, pues que lo revise y que vea qué es lo que le pueda pasar. Asegurar una hidratación adecuada, ver si es que tiene síntomas digestivos. A veces que los síntomas digestivos inclusive son un poco normalizados. Si va al baño, hace como bolita o hace caquita grande, a veces le duele, a veces no hace, a veces sí hace. Ya son síntomas de estreñimiento. Entonces, eso hay que abordarlo. Y limitar el uso, el consumo de azúcares refinados, alimentos ultraprocesados. ¿Qué más podría decir yo acerca de los alimentos que deberíamos consumir? Que sean alimentos orgánicos, o sea, porque generalmente los alimentos orgánicos no se utilizan tantos pesticidas, que generalmente los pesticidas van a tener glifosatos, que estos van a actuar como forma de toxinas en nuestro cuerpo y por lo tanto van a afectar a nivel de la desintoxicación, a nivel del hígado. Transgénicos, por ejemplo, la soya puede tener, en algunas ocasiones te puede tener transgénicos porque son manipuladas genéticamente, eso significa transgénicos, que sean libres de pesticidas, alimentos que sean integrales, o sea, que tengan la mayor parte de los cereales, alimentos que no sean procesados, por ejemplo, generalmente los embutidos son alimentos procesados, eso no lo vamos a dar, y alimentos que no tengan colorantes ni aditivos, ¿ya? Que en algunas ocasiones son las cosas que más quieren los niños con trastornos de autismo. Esos son algunos de los alimentos que yo los he puesto, ¿verdad? Son algunas cosas, ustedes pueden igual verlos, tomarles fotos, y generalmente son los que nosotros podríamos tomarlos. En algunos niños van a tener problemas con las lentejas, pero otras yo digo, no es que es el alimento que sea malo, sino que algo pasa con nuestro intestino que no la tolera adecuadamente. Si a mí la lenteja me da gases, algo pasa con mi intestino. Si es que a mí, no sé, el huevo me produce gases, no es el huevo que sea malo, es que algo pasa con mi intestino. Puede ser que tenga una disbiosis, una permeabilidad intestinal que no me permite tolerar ese alimento, ¿ya? Pero en sí, estos van a ser los alimentos que van a beneficiar a los niños que tienen trastornos de espectro autista. Y bueno, quería mencionar esta dieta en la charla, que es la dieta cetogénica, porque es la que en algunas ocasiones se prescribe en niños con autismo y que dentro de la literatura está prescrita para ellos, ¿no? No es en todos, pero se podría utilizar inclusive
hay estudios que hablan que mejora sí la sintomatología, ya, pero otra vez, ¿qué nos ayuda? Generalmente las grasas saludables, que las estamos poniendo ahí, proteínas que sean magras, que no tengan grasa, carbohidratos, digamos, que, por ejemplo, verduras de hojas verdes, brócoli, coliflor, carbohidratos complejos, generalmente puede ser la papa, el verde, la yuca, suplementación en algunas ocasiones para facilitar la cetosis. En estos niños se recomienda utilizar triglicéridos de cadena media, son beneficiosos también para niños que sean bajos de peso, también lo podemos utilizar. Ciertos multivitamínicos, no todos, porque hay algunos multivitamínicos que son altos en azúcar, la mayor parte del mercado realmente, y ácido fólico que venga en forma de L-metilfolato, que tenemos que saber cuáles son los suplementos que los tengan, y obviamente, como decíamos, no todos los suplementos, no todas las cosas que nosotros pensamos que sean vitaminas van a ser buenas para los niños, todos tienen que ir supervisados, tienen que obviamente ir monitorizados por parte de un médico que sepa qué es lo que estamos mandando, valorar lo que es función hepática, valorar lo que es el perfil lipídico, niveles de cetonas en sangre, y bueno, según tolerancia y respuesta clínica nosotros tengamos. ¿Ya? Aquí están pues los alimentos que se deben evitar, que son los ultraprocesados. También el innecesario uso de antibióticos. Es importante también las monodietas, como les había dicho, no siempre van a ser un solo tipo de dietas, como habíamos hablado, y el exceso de azúcares refinados. ¿Cuáles son los nutrientes que hemos visto? Y esto lo puse porque en algunas ocasiones salen preguntas. ¿Es verdad que el omega 3 va a mejorar? ¿Es verdad que la vitamina D va a mejorar el cuadro de mi niño? Como les digo, no es que es una sola cosa que ayuda, es un conjunto de cosas. Por eso aquí habemos varios profesionales que estamos hablando acerca del tema, porque no es una sola cosa que va a mejorar. Entonces mi niño que toma vitamina D, omega 3, ¿por qué no mejora? ¿Por qué no? Claro, probablemente no está comiendo adecuadamente o no está haciendo sus terapias adecuadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería en algunas ocasiones lo que puede ayudar y lo que en algunas ocasiones podemos utilizar para mejorar en caso de deficiencia. Y bueno, como conclusiones podríamos decir que la microbiota es uno de los componentes esenciales, no solo en la salud infantil, pero en la salud en general, y ya se ha visto, esto de aquí ya lo hemos estudiado de largo. El desequilibrio no solamente afecta la digestión, sino también nuestros comportamientos y nuestras emociones. Podríamos decir que cuidar la salud intestinal es una herramienta que podríamos utilizarlo también en niños con trastornos de autismo. Y bueno, pues obviamente trabajar en conjunto con pediatras, nutricionistas, profesionales en salud, porque obviamente tenemos que saber cuánta es la cantidad que tenemos que utilizar en los nenes, ¿ya? Listo. Eso es lo que tenía para compartir con respecto al... Excelente, excelente, mi querida Ivette, la intervención y, y de la relación que se habla, ¿no? Se dice que la microbiota es el segundo cerebro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar tanto lo que ingerimos, cómo nos alimentamos, y sobre todo en los nenes, ¿no? Que ya tenemos una condición que ellos tienen pues su intestino muy diferente al de nosotros, que es lo que he escuchado. Y últimamente estaba enfocada revisando muchísima información en cuanto por qué tenemos hoy en día un alto índice de resultados de niños con diagnósticos de autismo. E incluso en Estados Unidos están estudiando un poco a qué se debe, ¿no? Porque se está considerando hoy en día que por cada 30 niños tenemos un diagnóstico de niños con autismo, porque sabemos que el autismo tiene sus diferentes etapas, pero ya hay una condición donde se está investigando a qué se debe, ¿no? Y dentro de esas investigaciones o de las charlas que he escuchado y he estado capacitándome, hablan muchísimo de la alimentación.
de la alimentación, incluso de cómo la madre se alimenta durante el embarazo y qué es lo que quiere, ¿no? Ya que estamos pues con muchísimos medicamentos, alimentos procesados, enlatados, el ambiente contaminado en que estamos desenvolviéndonos cada día. Y eso definitivamente también está afectando, ¿no? A que los chicos haya este índice alto. Entonces tiene que ver mucho con la microbiota. Eh, Aquí, pues bueno, aquellas personas que tenemos algunas personas que nos han hecho preguntas y tenemos, y aquí dice, ¿y si el umbral del dolor es bajo? Creo que hablaste algo del tema del dolor cuando los niños se golpean ciertas áreas, que se golpean en la cabecita, veo que se tocan a veces mucho o ciertas partes de su cuerpecito, tiene que ver mucho como ellos no se pueden expresar con el dolor que están sintiendo, es lo que Claro, o sea, es la manera que ellos expresan de repente si les duele algo, pero a todas estas, ¿no? Si es el dolor bajo o alto, independientemente de eso, tiene que haber una raíz, tiene que haber una causa. Hay que investigarlo, ¿no? O sea, siempre es importante si el niño se golpea y hay dolor de barriga y es punzante y generalmente se llena de gases y es estreñido y entonces hay alimentos que les causan daño y puede presentar lesiones a nivel de la piel, puede presentar problemas en la boca inclusive, porque sabemos que la salud empezamos por la boca. Entonces, generalmente ahí es cuando nosotros decimos, bueno, podemos hacer una intervención en estos niños, ¿no? Si comienza a presentar, por ejemplo, problemas si comienza a presentar sintomatología, ya hay algunos niños que de repente, doctora, estaba bien y de repente comenzó a presentar que gritaba, que se golpeaba, que movía las manitos, o no habla, de repente, antes decía palabritas, ahora no habla. Claro, es un equipo multidisciplinario, pero también intervenir desde el punto de vista de la medicina funcional, ¿no? Como yo digo, es importante también valorar la parte intestinal, que es ahí donde empiezan todos nuestros problemas. Claro. Aquí dice, ciertos alimentos contienen gluten, se dicen que es dañino para ellos. Estos alimentos, ¿cómo poder reemplazarlos? Ya, hay alimentos que van a tener gluten, generalmente son ciertos tipos de cereales, el pan, por ejemplo, las harinas integrales, esas van a tener gluten. Eh, Generalmente, anteriormente se decía que pacientes con celiaquía iban a tener problemas para absorber el gluten, ¿ya? Entonces, se comenzó a investigar que pasaba que o tenían alguna alergia al gluten, como presentaban problemas digestivos, eh, pero luego se comenzó a ver que iba a haber como una intolerancia al gluten. Habían ciertos alimentos que causaban intolerancia. Alergias tienen que ver con la parte del sistema inmune. Y intolerancias tienen que ver cómo el alimento se comporta en nuestro cuerpo. A veces que yo tengo el intestino inflamado y entonces por lo tanto pues, voy a tener un problema con el gluten, la lactosa, que son alimentos o macronutrientes que van a ser difíciles de absorber. Entonces, por lo tanto, ¿por qué lo podemos reemplazar? Por harina de almendras, harina de quinoa, harina de avena, ese tipo de harinas podemos utilizarlos y eliminar todo lo que son harinas refinadas, harinas blancas o integrales. Bien. Dice, el azúcar natural de las frutas también es una probabilidad. Dependiendo de qué fruta y dependiendo de qué forma la vamos a administrar. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, la fruta no es mala, pero, por ejemplo, yo me hago un jugo de frutas y entonces en esta fruta ya vamos a tener otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí aumenta el índice glicémico de la proporción. Y generalmente los niños autistas son les llama mucho el azúcar. Hay que encontrar las razones también, porque algunas veces también por sobrecrecimiento bacteriano podemos encontrar esto, ¿no? En el intestino. Ciertas frutas, como les había dicho previamente, hay unas frutas que van a causar inflamación. La sandía, la papaya tiene papaína que inflama el intestino y un intestino más inflamado va a producir más inflamación. ¿Cuáles son las frutas que pueden, digamos, disminuir
o mejorar no tanto como que la parte inflamatoria. Puede ser el arándano, puede ser la manzana, que tiene una función prebiótica también. Las peras pueden ser alimentos que pueden mejorar, pero siempre es importante una valoración nutricional, porque algo que yo puedo decir es que no solamente, no en todos los niños van a causar problemas de intolerancias, ¿no? Para eso hay estudios de intolerancia intestinal, inclusive hay estudios de la microbiota intestinal que nos pueden decir cuál es la causa. Dice, el problema del gluten es por la modificación que tiene actualmente el trigo. Antes se hacía diferente el pan. O sea, realmente siempre ha existido el gluten, por eso existe la celiaquía. Realmente no es que actualmente, como lo había mencionado, sí hay alteraciones genéticas o modificaciones genéticas, no solamente en el gluten, en la soya también, habíamos hablado de los transgénicos, ¿no? Pero sí, generalmente el gluten en una persona que no sea celíaca, generalmente tiene que ver con un tipo de intolerancia que tiene que ver con una disbiosis intestinal, que significa inflamación del intestino. Claro. Eh, Aquellos niños que tienen una enzima hepática bastante elevada, están tomando medicina, también recomendado por el médico, ya sea el neuropediatra o el psiquiatra. ¿Cuál sería el procedimiento con ellos en cuanto a poder bajar estas enzimas y la alimentación? Porque los niños con TEA de por sí tienen una alimentación muy limitada, ¿no? Por la manera en que ellos tienden a poder asimilar los alimentos. Sí, Pero si tienen, como que en ellos están como que muy fáciles de poder activar estas enzimas hepáticas elevadas. Entonces, esto ocasiona una inestabilidad en todos los aspectos del niño, incluso en su desarrollo también. sí. Todas las medicinas, como yo les había dicho, todas las medicinas van a tener efectos secundarios. La mayor parte de las medicinas van a tener que pasar por el hígado para transformarse, y porque el hígado es el primer órgano de desintoxicación de nuestro cuerpo. Para poder desintoxicarnos, nosotros necesitamos que los alimentos fármacos tienen que pasar un proceso de metilación que tiene diferentes pasos. Entonces, dependiendo de donde haya el problema, puede ser en el primer paso, en el segundo paso, en el tercer paso, pues ahí tendremos que tomar en cuenta, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay todos estos medicamentos van a consumir vitaminas, ¿ya? Y es que, claro, ¿qué vitaminas funcionan en el hígado? Generalmente es la vitamina del complejo B, ¿ya? A cabeza vamos a tener la riboflavina, que es la vitamina B2, la coenzima Q, la peridoxina, que es la vitamina B6, y hay ciertos antidepresivos antipsicóticos que van a actuar a nivel del yodo y a nivel del sodio. Entonces, toda esa parte hay que valorar, ¿no? O sea, en un niño que toma todos esos tipos de medicinas, hay que ir siempre valorando todo eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ir viendo cuál es la eficiencia y ahí podemos irlo abordando. Claro. Tenemos aquí la otra pregunta, dice, ¿el exceso de suplementos prenatales como el ácido fólico podría ser un riesgo en el embarazo? ¿Cómo No, mencionan y que actualmente hay en aumento en niños con autismo? había una deficiencia, diría yo, porque el ácido fólico generalmente se lo toma 1 miligramo al día y generalmente en el embarazo ayuda para el desarrollo del sistema nervioso, y si hay una deficiencia, sí podemos encontrar estos cuadros de trastornos neurológicos, no solamente autismo, pero algunos trastornos neurológicos por déficit de nutrientes, en cambio. Bueno, entonces lo indicado es que cada niño es un caso diferente y que tenga una valoración personalizada para poder ayudarlo en su proceso de neurodesarrollo, como viendo en los puntos que hemos visto hasta hoy, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Eh, eh, eh,
¿Tenemos alguna otra pregunta? No, no, ok, listo. ¿Ninguna otra inquietud? Ok. Bueno, hemos tenido la intervención, gracias, muchísimas gracias, mi querida Ivette. Hemos tenido la intervención pues, de los cuatro profesionales de la salud y quiero pues, agradecerles por acompañarnos en este conversatorio y como les indiqué anteriormente, que me complace anunciarlo, que aquellas personas que han asistido se han hecho acreedoras de una sesión gratuita de entrenamiento cerebral aquí en Humano Centro de Bienestar Integral. Esta experiencia les permitirá conocer de manera práctica cómo la estimulación cerebral puede contribuir al desarrollo cognitivo y a la regularización emocional y bienestar integral. También quiero dar las gracias infinitas a nuestros colaboradores, la doctora Mariel Cisne Cuevas, médico psiquiatra. Ya, ella también tiene su consultorio en la ciudad de Quito. Entonces, aquellas personas que están fuera de la ciudad y que están más cercanos a Quito, pueden también contactarlas, pueden escribirnos en nuestras redes sociales para que puedan acceder a las consultas con la doctora Mariel Cisne Cuevas. La doctora, pues agradecerte también a la doctora Ivette Flores, médico pediatra, especializada en medicina funcional, con la importancia de cuidar la microbiota. Agradecer también a la psicóloga clínica Janet López, donde habló sobre toda la importancia que es activar el carnet de discapacidad y sus beneficios, y a neuropsicóloga Carolina Portilla sobre cuál es el procedimiento que hay que hacer para poder tener un diagnóstico de autismo y en cuanto a los avances que tenemos. Aquellas personas que para que puedan acceder a esta sesión que estamos ofreciendo de entrenamiento cerebral gratuita, pueden escribirnos en el grupo donde se ingresaron poniendo su nombre para nosotros podernos contactar y poder indicar horario y fecha que pueden acercarse a recibir su sesión, ¿no?, explicativa. Bueno, pienso que nos vamos con una información muy útil y también pues, un recordatorio de que no estamos solos en este camino y buscar ayuda a tiempo puede transformar muchas vidas. Entonces, desde Humano Centro de Bienestar Integral estamos comprometidos a seguir generando espacios como estos de apoyo, ¿no? Y también, si desean, pues, avanzar con información, evaluaciones, acompañamientos, diagnósticos y procesos, pueden contactarnos también en nuestras redes sociales, al grupo, al WhatsApp, al 096-322-4518 o escribirnos directamente, que estamos atentos de atenderle. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas asistentes y nos veremos pronto con un nuevo tema.